Ahora vamos a buscar Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. El versículo 18 y 19. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Yo meditaba en Gálatas. Cuando yo meditaba en Gálatas, yo no podía menos que pensar mucho en la iglesia, las iglesias que estaban en Galacia. Porque el apóstol Pablo predicaba y pastoreaba en las iglesias en Galacia. En total, casi alrededor de 10 años. Porque él viajaba a Galacia 3 veces. Por eso, un poco no podía menos que pensar en los hermanos en Galacia. Porque el apóstol Pablo predicaba, pastoreaba allá solo por un año, no. Casi predicaba y enseñaba, pastoreaba durante 10 años. Primero, AD, después de Jesucristo, entre 46 años a 48 años. Y segunda vez, 49 y a 52 años. Por la última viaje, él se quedaba en las iglesias en Galacia, AD 52 a 57. En Hechos capítulo 16, del versículo 6, 18, el versículo 23, también otra parte, donde estaban escritos sobre este punto. Por eso el apóstol Pablo también se asustó. ¿Por qué? Gálatas capítulo 1, el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él testificó, el que testificó, estoy tan maravilloso de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él estaba tan maravilloso, ¿sí o no? Quiere decir, se asustaba mucho. También estaba atormentado por los hermanos en Galacia. Porque él predicaba, pastoreaba, enseñaba, exhortaba en Galacia casi durante 10 años.
Pero tan pronto que, tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo exactamente entendió qué causa, por qué. ¿Por qué ellos tan pronto alejados del evangelio de Cristo? El apóstol Pablo se dio cuenta que, ellos solo quieren seguir a la apariencia de que la iglesia de Jerusalén, carnalmente. Pero un día, algunos hermanos extraños vinieron a las iglesias en Galacia, de Jerusalén. Creo que ellos decían que, yo aprendía la vida espiritual a través de apóstol San Juan, también Pedro así. Siempre yo veía a ellos en el mismo lugar, en Jerusalén así. Y menospreciando al apóstol Pablo y a Bernabé, a los otros colaboradores del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo aquí, ¿qué dijo? El versículo, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Porque quiero que ustedes lean Gálatas capítulo 1 en sus casas. Aquí está escrito. Que Jesús le levantó a él como el apóstol de los gentiles. Jesús. Los hombres no. Aquí dice también, Gálatas capítulo 4, el versículo 13. Aquí podemos conocer, entender al corazón del apóstol Pablo. 13, 4:3. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta santificación que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirnos la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Hermanos, aquí exactamente está escrito. ¿Qué causa? ¿Por qué? Los hermanos en Galacia se apartaron del evangelio de Cristo. Porque el diablo trabajaba fuertemente a través de los falsos hermanos que vinieron de Jerusalén. Miren, hermano, Pablo es nada. Bernabé y los colaboradores del apóstol Pablo, digamos Timoteo, Tito,
¿Qué saben ellos? Mire, hermanos, nosotros siempre andábamos en Jerusalén con Pedro, también Santiago, también Juan. Pero Pablo quiere ser nada. Y enseñando a los hermanos en Galacia que un evangelio diferente. Por eso los hermanos no tenían, ¿cómo se llama?, la raíz del evangelio de Cristo. Todos seguían a ellos. Por eso el apóstol Pablo predicaba, enseñaba, exhortaba, dirigía a las iglesias en Galacia alrededor de 10 años. Entonces, ¿por qué ellos seguían a un evangelio diferente? Tienen celo por vosotros. Sí, los falsos hermanos tenían celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros. Digamos, el apóstol Pablo y Timoteo, Tito, los otros colaboradores del apóstol Pablo, para que vosotros tengáis celo por él. ¿Sí? Diablo siempre trabajaba así en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo otra vez volvió a explicar con todo su corazón el evangelio de Cristo. Otra vez. ¿Cómo? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo es formado en vosotros. Así otra vez él volvió a explicar con todo su corazón el evangelio de Cristo. ¿Sí o no? ¿Era que Pablo tenía mucha plata? No. A veces estaba en la cárcel por anunciar el evangelio, ¿no? Creo que no se vestía muy bien. Pues los que solamente miraban que a la apariencia del hombre, ellos seguían a los falsos hermanos que vinieron de Jerusalén. Por eso, hermanos, aquí dice, otra vez el apóstol Pablo, aunque él predicaba, enseñaba, pastoreaba en las iglesias en Galacia casi 10 años, pero otra vez él volvió a explicar con todo su corazón el evangelio de Cristo. Gálatas capítulo 2, el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Creo que el apóstol 1000 veces predicaba en las iglesias que estaba en Galacia, eso. Pero otra vez volvió como a hacer parto, ¿sí o no? 17. Y él buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por esto Cristo ministro de pecado en ninguna manera. 자, 16
¿Qué nos enseñó? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Quiere decir que solamente la gente puede ser justificado por la fe, en vez de por las obras de la ley de Moisés. Y también 17, si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. ¿Qué significa esto? En Jesús nadie puede hallar pecadores, sino justos. Pero en la ley de Moisés, la gente solamente halla. ¿Qué halla? Pecador, nada más. ¿Sí o no? (18) Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Quiere decir que el apóstol Pablo también crucificó su carne por la fe. ¿Sí o no? Que él destruyó su carne por la fe. Por eso él testificó que 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él también un día crucificó. ¿Qué crucificó? Su carne por la fe. Por creer en la muerte de Jesucristo. ¿Qué quieres? Él destruyó. ¿Qué destruyó? Su carne. Por la ley. Opción. También para Dios. También para la ley, a fin de vivir para Dios. Por eso él de una vez, otra vez quiso levantar su carne. Quiere decir que nunca él quería ir al cielo por guardar la ley de Moisés. Porque ya crucificó. ¿Qué crucificó? A la obra de la ley de Moisés. Juntamente con Cristo Jesús. Por eso él confesó que porque yo por la ley soy muerto. ¿Cómo? 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Para la ley a fin de vivir para Dios. En realidad, Jehová ha destruido a toda la carne. Toda la carne del hombre. ¿En dónde? En la cruz. Por la muerte de Jesucristo. ¿Cómo que Jehová había destruido a Jericó por Josué? Ustedes saben el juramento de la maldición para Jericó. 자,
En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Josué capítulo 6, el versículo 26, 27. ¿Dónde están escritos sobre el juramento de Josué? Porque Jericó era el símbolo del mundo, símbolo de el mundo de la carne. Pues nadie puede reedificar, ¿sí o no? Ya Jesús fue crucificado. Quiere decir que la carne de Jesús fue crucificada, ¿sí o no? Por nosotros. Pero quiero que lean en sus casas, yo solo leo. Primera de Reyes, capítulo 16, el versículo 34. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. En la época de Acab, ¿no? Ha parecido de la vida de Abiram, su primogénito, hecho el cimiento. Quiere decir que él murió, ¿sí o no? Y al precio de la vida de Segub, su hijo menor puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Y él era de Betel. ¿Por qué él edificó otra vez ciudad de Jericó? Por menospreciar a la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero la maldición que Josué ha jurado, ¿sí o no? La cual se cumplió en la casa de Hiel. Por eso cuando él reedificó, ¿qué? Jericó. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, hecho el cimiento. Quiere decir que murió. Y al precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Aunque Jehová había destruido a Jericó, pero él levantó, que reedificó. Por eso, la maldición que Josué había dicho, la cual llegó a la casa de Hiel. Por eso su hijo mayor y segundo Segub, todos murieron por la maldición de Josué. Miren, hermanos, ya Jehová ha destruido a toda la carne del hombre. ¿En dónde? En la cruz. Porque la carne era pecado nada más. En nada. Pero los hermanos que estaban en Galacia, ellos querían seguir al camino de Hiel de Betel, ¿sí o no?
Aunque Jehová había destruido a la carne del hombre por la muerte de Jesucristo, ¿sí o no? Pero otra vez los hermanos en Galacia levantaron ¿qué? La obra de la carne por la ley de Moisés. Sobre Jesús redimió de toda la maldición de la ley de Moisés por ser colgado, ¿sí o no? Sin embargo, otra vez él quería estar bajo la ley de Moisés, ¿sí o no? Ignorantemente. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Según Gálatas capítulo 4, el versículo 20. La ley de Moisés. Yo quiero ir al cielo por guardar la ley. Quiere decir que quiere levantar otra vez Jericó. ¿Sí o no? El apóstol Pablo ni una vez quería ir al cielo por guardar la ley de Moisés, después de nacer de nuevo, sino por la gracia de nuestro Señor Jesús. Hoy los muchos están llamando a ellos, ¿qué? La maldición que José había hecho. Y el de Betel. Él menospreciaba muchísimo a la palabra de Jehová. Por eso ignorantemente reedificó a Jericó. Por eso su primogénito y su hijo, ambos todos recibieron la maldición que José había hecho, ¿sí? En la época del rey Aca. Menosprecia, ¿sí o no? Un día el apóstol Pablo escuchaba que los hermanos de Galacia, ellos ahora están siguiendo un evangelio diferente. Ellos están creyendo en el falso evangelio. Ellos creen que la gente puede ir al cielo por guardar la ley de Moisés. Lo que ayuda mucho para salvarse. Aunque yo predicaba y pastoreaba, enseñaba, exhortaba allá 3 veces durante 10 años. Ellos solamente miraban mi apariencia nada más. Ellos son ricos y soy pobre. Ellos andan bien, yo estoy en la cárcel. Pues él testificaba que yo soy un apóstol por Jesucristo, no por la carne, ni por la sangre humana, sino por Jesucristo. También el que testificó. Sí. Jesús le levantó a Pedro como el apóstol para los judíos. Pero a mí, Jesús me levantó como el apóstol para los gentiles. Pero los falsos hermanos que vinieron de Jerusalén, ellos predicaban en las iglesias de Galacia.
diciendo que, somos de la iglesia en Jerusalén. Aunque no escuchaba la enseñanza del apóstol Pedro, ¿sí o no? Sin embargo, sí, usted necesita guardar la ley de Moisés para salvarse. Lo que te ayuda mucho para ser salvo. Que es de que recibe la maldición de Josué así. Después de que el apóstol Pablo nació de nuevo, de una vez él quería ir al cielo por guardar la ley de Moisés, sino por la gracia del Señor Jesús. Y él era un hombre muy arrogante. También era muy ignorante. ¿Sí o no? Aunque José fue el que edifica Jericó recibirá toda la maldad, pero no lo creo. ¿Sí o no? Entonces voy a edificar. Pues él reedificó a Jericó. Y en aquel momento su hijo mayor y segundo todos murieron por la maldición que Josué había dicho. El apóstol Pablo exactamente explicó otra vez a las iglesias en Galacia. Gálatas capítulo 2, el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Aquí está escrito, ¿sí o no? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pero aunque aquí está escrito eso, pero los muchos quieren ir al cielo por guardar la ley de Moisés. ¿Cómo? Y el depende. Por la engañanza del diablo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Sabiendo que, ¿qué significa? Ya el apóstol Pablo predicaba y enseñaba durante más de casi 10 años a las iglesias en Galacia, pero algunos de ellos seguían a un evangelio diferente. Solamente ellos que miraban a la apariencia. ¿Sí o no? Pablo, mire. ¿Dónde está él? En la cárcel. Cuando él estaba aquí se vestía muy feo. No tenía nada. También servía como un criado en la iglesia. Pero los hermanos que viniendo a Jerusalén andaban como si fuera ricos del mundo. Porque los hermanos que estaban en Berea, porque ellos eran nobles en Cristo Jesús. Ellos escuchaban la enseñanza del apóstol Pablo, pero escudriñaban confirmaban
por la Biblia. ¿Sí o no? Pero muchos me decían que, por mi pastor, por nuestro diácono. Por la Biblia no. Por eso, el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Gálatas capítulo 4, el versículo 21. Decidme los que queréis ser bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Luego le explicaba sobre dos tipos de pacto, ¿sí o no? A través de Sarai, por medio de Agar. Ya explicaba usted anteriormente. 4, el versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Miren, cuando Isaac nació en el mundo, ¿no? En aquel momento, Abraham era muy viejito. Y su madre Sara no tenía más costumbre de mujer. Quiere decir que Isaac era imposible que él pudiera nacer en el mundo por las carnes de sus padres. Él solamente nació en el mundo 100% por la promesa de Dios. Las carnes de sus padres no se incluyeron del nacimiento de Isaac. ¿Sí o no? Pero todo el mundo llamaba a Isaac ¿qué? Hijo de la promesa de Dios. Hijo de la promesa de Dios. Abraham se dio cuenta de eso, su esposa también. Abraham reconoció que mi hijo Isaac nació 100% por la promesa de Dios, no por nosotros. Por eso aquí dice, así que hermanos, nosotros como Isaac. ¿Qué significa eso? Como Isaac. Somos justos, somos hijos de Dios, somos santificados 100% por la promesa de Dios, nada más. Por el nuevo pacto de Dios. Por la obra de Jesucristo. Nuestra obra no se incluye del nuevo nacimiento de nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Pero hoy en día muchos están siguiendo a Ismael. Ismael, ¿cómo nació en el mundo? Un día Sara se aprovechó del método del hombre, ¿sí o no? Para tener un hijo. Por eso rogaba mucho a su esposo llamado Abraham, ¿sí o no? Por favor. Duerma con mi sierva egipcia, la cual era Agar, ¿sí o no? La cual era muy jovencita. Tenía costumbre de mujer. Aún Abraham también pudo engendrar, ¿sí? Por la carne.
Quiere decir que Ismael nació 100% por la obra del hombre. ¿Sí o no? Por la obra de la carne. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, ¿qué significa? Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Que nuestra propia obra no se incluye. Nada de nuevo nacimiento de nosotros. Pero por la ley, por guardar la ley de Moisés, intenté más para ser hijo de la promesa. 21. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Los hermanos extraños que vinieron de Jerusalén, los cuales eran igual que Ismael. ¿Sí o no? Si quieres ser salvo, entonces, sí, cree en Jesús, pero también guarda la ley de Moisés. Así. Por eso, pasando casi 10 años, Ismael empezó a perseguir a Isaac. Menospreciaba, molestaba. Al verlo, Sara se enojó muchísimo con Ismael. ¿Por qué un hijo de mi sierva persigue a mi hijo? Por eso cada día rogaba a su marido, echa de nosotros Ismael. En aquel momento Abraham estaba muy atormentado. Él es mi hijo también, pero ¿cómo yo puedo echar? Pero él consultó a Jehová. Jehová mandó que echa. Yo también voy a bendecir a Ismael carnalmente. Así. Por eso aquí el apóstol Pablo también nos enseñó a nosotros que más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Sí? Pues en la congregación de los justos, ¿dónde no puede quedarse que Ismael? ¿Sí? Donde no puede quedarse que un evangelio diferente. Hermanos, pues el apóstol Pablo testificó. ¿Qué testificó? Gálatas capítulo 2. Porque si las cosas que destruí, las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Por eso el bautismo en Cristo Jesús, lo que es muy importante para los cristianos. Cuando los cristianos sumergieron en el agua en aquel momento, ¿qué reconocieron?
Dios mío, yo también he destruido a mi carne con Cristo Jesús. Porque mi carne es una carne pecaminosa 100%. Sobre todo, mi carne no sirve nada para mí, para ser justo. ¿Sí o no? Por eso, mi carne sí o sí tiene que ser sepultado juntamente con Cristo Jesús. Mi carne no puede agradar a usted, Señor, ni tampoco a mí. Pero los muchos no entienden esto. Pues el que quiere guardar la ley de Moisés para ir al cielo, ¿no? Él recibirá, ¿qué recibirá? La maldición que Josué había dicho. Mire, hermanos, ya Jesús redimió de toda la maldición de la ley de Moisés por su carne. Por eso aquí dice, 21, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por temas murió Cristo. Entonces por temas murió Cristo. ¿Qué significa? En vano, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo estaba muy maravillado de que pronto los hermanos se apartaron del Evangelio de Cristo. ¿Qué causa? Ellos solamente miraban a la apariencia de nosotros. ¿Sí? De Bernabé, de Timoteo, Tito, los muchos colaboradores del apóstol Pablo. Por eso, hermanos, ahora tenemos la Biblia. ¿Sí o no? Podemos hacer la vida espiritual bien en Cristo, como los hermanos que estaban en Berea. ¿Sí o no? ¿Por qué están confundidos entre el verdadero evangelio y un evangelio diferente? Por no escudriñar en la Biblia, por eso. ¿Sí o no? Ya le testifico muchas veces a usted. Un día un señor colombiano apareció a mí. Él era un arquitecto, también era un ingeniero, trabajaba en acueducto, que es que trabaja en la empresa de agua. Un día él apareció a mí por la invitación de una hermana de la iglesia. Él vino a nuestra iglesia para escuchar mi predicación individualmente. En aquel llevaba traje arriba. Pues yo empecé a predicar a él individualmente. Señor, lea por favor Isaías capítulo 1, el versículo 4. Oh gente pecadora y generación de malignos. Señor, usted es una semilla de pecado desde el vientre de su madre, Señor. Él escribió capítulo versículo. Luego en su casa,
en su dormitorio, solo él escudriñaba los versículos que yo enseñaba, solo en su habitación. Confirmaba y escudriñaba. También escuchaba la radio, también escudriñaba y confirmaba. Pasando un mes, me confesó que, pastor, los versículos que usted me daba a mí, los cuales son verdad, pastor. La justicia humana es terrible, pastor. Una vez más me testificó eso. Mientras estábamos yendo al mercado, él también me confesó otra vez. Ahora, pastor, soy un justo pastor. Pastor. Pero pastor, una consulta, pastor. ¿Qué? Antes me diezmaba mucho, pero por eso yo quiero pedir a mis ex pastor que devuélvame, por favor, diezmo. Yo le dije que no. Ya nuestro pasado, todo pasaron. Ya. Así, pastor. Él era un noble en Cristo Jesús. Escuchaba, luego escudriñaba, leía otra vez, reconfirmaba. Hermanos, todos tienen la Biblia, ¿sí? ¿Lo tienen? El apóstol, ¿por qué nos dijo? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras del rey, sino por la fe de Jesucristo. Pero todos creían a Jesús como así, tapando la Biblia. Sí. Yo tengo que guardar la ley de Moisés para ir así. Amén. No leía la Biblia. Yo entiendo que los que se exaltan a sí mismos en Adán, todos recibirán la maldición como hiel de Betel. El que entiende el Evangelio de Cristo no podrá exaltarse a sí mismo en Jesús, en la iglesia tampoco. ¿Por qué? Ya ha destruido sus carnes juntamente con Cristo Jesús. Qué lástima que los muchos quieren exaltarse a sí mismos. Si por un año, 2 o 3, si 10 años, podrían vivir bien. Pero algún día sí o sí recibirán ¿qué? La maldición Josué había dicho. ¿Sí? Pues yo también, ¿por qué el de Betel quiso reedificar a Jericó? Él amaba muchísimo a Jericó. No. Él quería jactarse de sí mismo. Yo reedifiqué a este Jericó. Oh, tan lindo, hermoso. Por eso su primogénito y segundo hijo, todos murieron. El apóstol Pablo se exaltaba a sí mismo. Él predicaba bien. Él pastoreaba bien. Él testificaba esto. No. Aunque yo trabajaba mucho más que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cada día me muero. Cada día me muero. ¿Qué significa? Cada día destruía ¿qué? A su carne. Y levantando ¿qué? Solamente la obra de Jesucristo en su vida. La gente únicamente puede ir al cielo por la gracia de nuestro Señor
Jesús. Amén. Pues el que solamente exalte a Jesús, luego Jesús exaltará a él. Amén. Él exaltará a ellos. Como que un rey llamado Artajerjes levantó a Esther. ¿Sí o no? Perdón, Asuero. Por eso la gente únicamente puede ir al cielo por la obra de Jesucristo. Amén. ¿Todavía quiere estar bajo la ley de Moisés? Quiere decir que llamando, ¿qué llamando? Sí, exacto. Llamando a la maldición de Josué había dicho. Amén. Por eso. Hoy quiero leer un versículo para hacer la Santa Cena. Primera de Corintios capítulo 11, el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, Jesús hizo el nuevo pacto de Dios. Él hizo. Nosotros no. ¿Sí o no? Por su preciosa sangre, también por su muerte. Por la muerte de su cuerpo. Pues quiero que solamente ustedes, yo quiero que exalten en el nombre de Jesucristo. Luego Él exaltará a ustedes. Amén. Hermano Roberto, sirve a los hermanos.